Ya estamos de regreso en Imágenes del Turismo y viene la Semana Santa y tradicionalmente cuando hablamos de la Semana Santa en este programa, pues hablamos acerca de las expectativas del número de personas que se van a hospedar en los hoteles, de cómo va a impactar esto económicamente en los diferentes destinos. Pero ahora el tema es distinto. Sin duda hay una demanda contenida para viajar, mucha gente queremos viajar y ya se está, de hecho, así está pasando, pero ahora el gran asunto es cómo lograr que la gente pueda viajar, pero también que cuidando los protocolos biosanitarios. Hay diversos analistas que están hablando de la tercera ola del COVID-19. De hecho, es una realidad, es algo que ya ha sucedido en otros países. Y esta tercera ola se asocia en México precisamente con la Semana Santa y con la Semana de Pascua. Allí es donde se pueden generar estos contagios, que ojalá y no sea así, pero nos han puesto en este panorama terrible que se vivió en diciembre y en enero, e incluso las primeras semanas de febrero, con los hospitales llenos, con falta de camas, con las personas buscando desesperadamente un tanque de oxígeno, pero que en el caso de los destinos turísticos tiene una connotación adicional. Y esa connotación es qué imagen de seguridad se va a proyectar acerca de cómo está México evitando los contagios para los meses por venir. Miren, estamos viendo una situación en donde los estadounidenses, que es por mucho nuestro principal mercado, y que en esta ocasión se ha consolidado como el único mercado internacional importante. Si Laura, se hablaba en el pasado de la importancia de la diversificación, ahora ha sucedido exactamente lo contrario. Los estadounidenses han seguido viniendo a México, incluso sin la vacuna, y ello es algo que le ha permitido mantenerse a flote a destinos como Cancún, como Riviera Maya, como Vallarta y Puerto Vallarta, como Los Cabos, en fin. Los destinos principales de sol y playa han vivido gracias a ello, gracias a que los estadounidenses han venido a México, pero ahora se están aplicando de manera muy importante la vacuna. Ya habrá para el segundo semestre muy al comienzo del segundo semestre de este año serán 200 millones de vacunados y eso significa personas que van a poder viajar a muchas partes del mundo, ya no tendrán que constreñir sus visitas a esta relación con México. Y entonces la competencia para México va a crecer y será importantísimo el que tengamos un buen prestigio, que seamos reconocidos como que en los destinos mexicanos sí se están tomando las medidas adecuadas para evitar los contagios. Así es, Carlos, y ese tipo de medidas tienen que estar muy bien supervisadas, tienen que estar muy bien controladas para que no pase lo que sucedió con el incidente de los argentinos, que bueno, pues vinieron a hacer una chapuza que finalmente no solamente se dañaron ellos como viajeros, porque fueron a contagiar a su país el vuelo donde se subieron, sino que difaman a un destino que está haciendo todo lo posible por cumplir con lo que se debe, que es aplicar estas vacunas. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado también. Sí, y hemos visto que en los diferentes destinos a los que hemos visitado en estos meses, eh, la, la, el, la visión general y las medidas están, pero en algunos establecimientos se brincan las trancas. Nos pasó cuando estuvimos en Quintana Roo. ¿Tú recuerdas aquel restaurante en Puerto Morelos, el nombre? Bueno, un restaurante que está muy de moda en Puerto Morelos y donde verdaderamente nos tuvimos que salir porque era no sana distancia, sino era Hacinamiento público. hacinamiento en este Sí. restaurante, en donde no se cuidaba el tema para nada.
vimos esta semana, tristemente, en este famoso lugar que tanto hemos comentado en el pasado, en el Skid Row, que es, digamos, como el antro más famoso o el más tradicional de Los Cabos. Bueno, sí, para no ir muy lejos, el jueves por la noche había una muchedumbre en la puerta tratando de entrar, porque existe esta doble situación entre las reglas que sí se conocen y los protocolos que sí están establecidos, y luego algunos empresarios que no les importa el tema y permiten que se rebasen las capacidades. Y ahí, ¿qué es lo que queda? Pues que las autoridades apliquen la regla y establezcan sanciones y cierren los negocios. Y no es positiva la idea. Hay ya muchos meses de sufrimiento, muchos meses de muy pocos ingresos y de una situación económica muy complicada, pero no pensar en la importancia que tiene el cuidar esta situación, le va a pegar a los destinos, pero ya A largo plazo, a mediano y largo plazo. a los siguientes Claro. meses que Se son. viene el verano y el verano dura 2 meses y es también una temporada muy importante de llegadas de turistas. Y bueno, pues si nosotros no cumplimos y no estamos pues siguiendo las reglas, le va a afectar inevitablemente a los destinos de México y pues dejará de venir la gente cuando, como bien dices, abriéndose la competencia por otro lado, ¿no? Rodrigo Hurtado, perdón, Rodrigo Esponda. Esponda, el director del FITURCA, del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, nos compartía una, los datos de una encuesta en donde para el estadounidense, para el 80% de los estadounidenses es importante, es muy importante que se cuiden los protocolos de seguridad en los destinos. Digamos que es un asunto que verdaderamente sí les preocupa y sí le dan peso para sus decisiones en los meses por venir. Y para el 15% les parece importante. Es decir, para el 95% de los estadounidenses sí es importante que se cuiden esos protocolos, y está ese 5% que le parece poco importante o de plano nada importante, y que muchos son estos jóvenes que se consideran inmortales y que dicen a mí el COVID me hace lo que el aire a Juárez. Y bueno, en realidad a la mayoría así sucede. Mientras más años tiene una persona, más riesgos tiene con esta enfermedad, pero tampoco significa que estén ellos exentos de los peligros del COVID. Y además, pues son una fuente de contagio para los adultos con más edad con los que conviven. Todo esto es importante que hagan conciencia para esta Semana Santa y para la semana de Pascua. Y también, pues, que las autoridades es positivo que estén en contacto con la industria, que estén difundiendo los protocolos, que se estén poniendo de acuerdo, pero también que cuando las cosas estén sucediendo de manera incorrecta, pues que se aplique la regla y que no se permita este tipo de situaciones, porque, como dice Laura, va de por medio el futuro inmediato de los destinos turísticos. Así es. Pero por lo pronto, a donde nos tenemos que ir, Carlos, es a un corte comercial. Vamos rápidamente y regresamos.